A las afueras de la ciudad de Karlovac se encuentra este panorama, campo abierto. Y uno de los lugares imperdibles para visitar es este, el castillo que se observa de Dobovac. Vamos a conocerlo en este espacio de estado natural viajero. Bienvenidos. Si van a venir al castillo, tienen que armarse un poco de paciencia y caminar. Hay varias formas de venir, por taxi, son pocos taxis los que hay en la ciudad, o caminando. Desde el centro de la ciudad son aproximadamente unos 40 minutos y el paseo va a llevar por zonas nuevas de la ciudad, iglesias, cementerios y caminos así secundarios o terciarios. Este es un sitio que recomiendan para ver lo que es la ciudad de los 4 ríos. 3 pasan por ella, uno pasa muy cerca, y para entender un poco más de la cultura de esta zona en el centro de Croacia. Una casa antigua, Petrovac, y la perspectiva del castillo, desde donde se dice que se tiene la mejor panorámica de la ciudad, es este. Aquí ya lo pueden ver más en detalle. Es un museo galería y miremos a ver qué encontramos de esto. Muy poco se ve de Karlovac en internet, por eso el interés de hacer estos programas para mostrarles cómo es esta ciudad. Está bonito. Vamos a ver qué guarda en su interior el castillo de Dubovac. Está abierto hasta las 6 de la tarde. Aparecen los detalles que hay. Una pared de campanas nos da la bienvenida. Estamos en Navidad. Estos son los personajes que hay. Hay una exhibición de 100 años de deportes de motociclismo. Y este es el panorama del castillo. 2 plantas superiores, una torre, un bar. Esto es lo que se observa en el patio principal. Vamos a ver el castillo. Con un permiso especial podemos mostrar el castillo, muy pequeño, y tiene varias exhibiciones. Comenzamos ya al subir con la primera planta. Hay una exhibición de deportes a motor. Una exhibición de deportes 100 años de motociclismo en Karlovac. Muchas fotografías, personajes, trofeos, una motocicleta y exhibición de trofeos. En la parte de abajo está la vista general de lo que es este castillo de Dubovac. Muy pequeño, 2 plantas superiores, una torreta de 4 pisos sobre una colina.
vamos a entrar. Una de las exhibiciones que hay acá, las rutas de Frankopan, castillos que hay en esta zona céntrica de Croacia, monasterios, castillos, fortificaciones. Nos dirigimos a otro espacio de lo que es el castillo. El cielo está bellísimo en esta ocasión. Escaleras un poco empinadas, todo de madera, está muy bien restaurado el sitio. Hay sitios que están reservados para los empleados. La tercera planta también tiene un sitio de exhibición. Observen los pasillos. Al fondo se ve la ciudad, pero tendremos la mejor vista desde esa torre. Por ahora vamos a seguir por aquí en alguna exhibición más que hay. Muy bonito el sitio. El ingreso por estudiante es de 1,32 para 2 personas. O sea, 67 centavos de euros. Es ridículamente barato. Hay una exhibición, otra más. Y esto tiene que ver con los sabores de Karlovac. Como pueden ver, es una parte de lo que es el diseño de Karlovac y esto se muestra en el Museo de la Ciudad. Hay diseños de camisas para los niños con detalles de los personajes de castillos en la Edad Media. También hay ilustraciones para los cuentos que las podemos ver sobre las sillas. Vamos pasando lentamente para ver cada uno de los detalles que se encuentran en este sitio. Ahí ven las ilustraciones, todo está en croata. Aquí tienen uno de los vinos que es famoso aquí, que es Frankopana. Y les voy a mostrar una curiosidad que me encontré ahora. Y es la siguiente. A la entrada de esta exhibición se encuentran unos papiros. Esos papiros se abren y tienen como lo que es la historia del castillo. Pero más allá de esto, vemos acá un delantal y observen los detalles que hay. Yo no me imaginaba que era esto, pero es un delantal y observen lo que tiene guardado en el interior. Tiene la cuchara, un mezclador, un tenedor, y vamos a ver si hay algo más por acá, y un mezclador. O sea, el elemento que cualquier cocinero gourmet quisiera tener. Esto es Karlovac. Estos son los espacios que se encuentran en las pequeñas galerías que tiene el castillo de Dubovac. Seguimos con el recorrido. Detalles que tiene este lugar. Vamos a subir a la torre y hay otra exhibición de caballeros aquí. Caballeros, aquí se puede firmar un libro de comentarios. Más caballeros de armadura no oxidada. Y subimos. A ver, son, como pueden apreciar, 3 escaleras de nivel. Vamos a hacerlo para tener las mejores vistas de la ciudad. Cada zona a la que vamos llegando tiene una salita. Esta ya es de
decoración religiosa. No sé si es la original, no son láminas recreando lo que podía haber en este sitio. Aquí hay unos miradores, pequeños miradores, que nos dan la perspectiva y vamos a subir a otro nivel. Aquí vemos los trajes de la época y ya la vista empieza a ser maravillosa por lo que se aprecia desde las ventanas. Los trajes típicos de la servidumbre y un sitio en el que se puede sentar a tener ya la vista. La bandera de Croacia ondea. Al parecer ya este es el último piso y desde aquí tendríamos la vista de lo que es la ciudad a 360 grados. Miren cómo es la zona de castillos, y nos piden que cuando salgamos cerremos la puerta. Esta es la vista de Karlovac a 360 grados. Disfrútenla. Este es uno de los ríos. Al fondo estoy enfocando dos de los cementerios, una colina que tapa algo de la ciudad. El centro de la ciudad está allí, donde ven los edificios y esa chimenea blanca, roja. Ahí se las estoy enfocando. Y vamos a caminar más. Bellísimo esto. Zagreb estaría por allá al norte. Esto sería el interior de lo que es el castillo, el pequeño castillo que hemos visitado. Esa es la zona de acceso. Por aquí tendríamos una mejor vista de lo que es el patio interior del castillo. Muy pequeñito, pero vale la pena venir para desconectarse un poco de lo que es el centro de Karlovac. Si vienen entre 2023, 2024 y parte de 2025, esto va a ser una excelente opción mientras restauran el centro de la ciudad, que le están cambiando tuberías, acueducto, alcantarillado, redes de comunicación, y esa ciudad está en obras, pero tiene esto que muy pocos visitantes vienen a ver. Me porté mal y aquí terminé las mazmorras. Creo que este es el último programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que les haya gustado este contenido desde el castillo de Dubovec. Aquí estamos pagando una penitencia. Reciban un saludo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido. A ver cómo me salgo de aquí. Hasta pronto. Chao.